Buenos días, hermanos. Hoy quisiera hablarles un poco de, de quién es Dios, de quién es Jesús, porque muchos lo conocen, muchos eh, pueden saber, ¿no? No, es que Jesús es el Hijo de Dios, pero cuando lees la palabra te das cuenta del camino que él recorrió, que no era un camino en donde él estaba en una casa o estaba en un automóvil o en un carruaje en esos tiempos, ¿no? Ni subido en un caballo, sino caminaba, y caminaba mucho. Pero, como dice un hermano, el Padre se despojó, se hizo carne como nosotros, y después sufrió, murió, derramó toda su sangre por cada uno de nosotros, y ese es el valor que uno tiene, la sangre de mismo Dios. Y después de ello, bajó y venció la muerte, el Hades. Tuvo victoria sobre todo. Y el Padre lo glorificó a lo más grande, a lo sumo. Lo glorificó. Y él, como en la parábola del hijo pródigo, nos está esperando con los brazos abiertos. Él escoge a sus hijos antes de que uno nace. Él ya nos vio, él nos escogió. Y eso solamente Dios puede hacerlo, ¿no? Ni nuestros padres siquiera saben qué va a ser si niño o niña hasta cierto tiempo, no sé cuánto, pero hasta cierto tiempo. Ahora lo pueden hacer una prueba y te dicen, va a ser niño o va a ser niña. Pero él, antes de que siquiera existiéramos, sabe quiénes somos y qué vamos a hacer. Y él murió por cada uno de nosotros y después lo glorificaron hasta lo sumo. O sea, lo glorificaron hasta lo más alto. Regresó y yo creo que con todo, con toda honores, ¿no? Como dicen. Y ahora está sentado ahí, en ese trono, esperando volver por nosotros. Y ese regreso ya está muy cerca, hermanos. Muchos creen que porque creemos en Él, en Jesús, en Dios, en el Padre, ya lo hicimos, ya. Yo creo en Dios y ya, mi vida está completa, ya tengo ya compré el boleto para el cielo, ya compré, ya soy salvo, ya no importa lo que haga o deje de hacer, voy para el cielo, ¿no? Y ahí es algo donde notas que no has leído la Biblia, que no conoces a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús vino aquí a la tierra, pero pues no se quedó así. Ah, soy el hijo de Dios, pues me quedo en mi casa y ayudo a mis papás y les predico a mis papás y leo y aprendo y no, si lees los evangelios, él salió, predicó, hizo milagros, discípulos. Y como les dije, Él es el camino, o sea, ese es el camino a seguir.
es el ejemplo de vida que necesitamos nosotros imitar. Y como dice en la palabra y lo dijo él, estas cosas harán y mucho más grandes, ¿no? O sea, no nada más nos conformemos, hermanos, a hacer las cosas que Jesús y solo las cosas que están escritas, porque me parece que en Juan dice, y, y si se escribiera todo lo que hizo en la tierra Jesús, no alcanzarían los libros. Entonces, solamente fue, eh, como dicen en la cocina, la entrada, ¿no? O sea, solamente lo que está escrito en la palabra en los cuatro evangelios, en Hechos, es algo de lo mucho que podemos hacer como Cristo, como cuerpo de nuestro Señor Jesús. Cuando entonces nos revistamos de Él, revestirse de Cristo es ser, ser mejores que Él. Y tú dirás, ¿cómo ser mejores que Dios? Porque Él está dentro de nosotros. Si Él está dentro de nosotros, ¿qué no puedes hacer, hermano? No buscamos, en una canción dice, bueno, en una alabanza dice, no busco la unción, busco al ungido. No busco el poder, busco al poderoso. Porque si tú buscas ser ungido, estás buscando solo el, el poder, como eh, el mago que quiere comprar la unción. Y entonces, cuando tú lo buscas a Él, es porque quieres más de Él, quieres saber más de tu Señor, de quien te compró. Es como cuando uno va a trabajar por primera vez y pregunta, ¿no? ¿Dónde está, dónde puede comer uno? ¿Dónde está la papelería? ¿Dónde está el baño? Si hay cocina, si se puede hacer café, si esto. Muchas cosas quieres saber porque vas empezando, vas conociendo, ¿no? Y cada vez vas conociendo más y más de ese trabajo. Y este trabajo, esta obra de justicia, de misericordia, como quieran llamarle, es igual. Pero ¿quién te contrató o quién te buscó para hacerla? Jesús. ¿A quién le debes de pedir? ¿Con quién debes de ir? Por eso hay hermanos que ya tienen un caminar. Entonces vas a ellos, hermano, quiero hacer esto, hazlo. Y si no, pues tienes a Jesús. Lo tienes aquí dentro. Y tienes al que hizo todo. Perdón. Tienes al que hizo todo. Todo lo que ves y lo que no ves. Simple y llanamente es cuando yo era niño. Y simplemente es ir con él. Cuando yo era niño y quería saber de mi papá o de mi mamá, iba con ellos y les decía, les preguntaba, ¿no? Mamá, ¿qué haces? ¿Por qué lo haces? Enséñame a cocinar, enséñame a hacer esto, enséñame a coser. Y ellos te enseñan. Si tú vas con tu papá o ibas con tu papá, ¿verdad? Porque y le decías, papá, ¿qué haces? Trabajando. ¿En qué trabajas en esto? ¿Y por qué? Y te cuentan, ¿no? Te dice el por qué. O simplemente, oye, papá, ¿me das para, no sé, el pasaje, eh, para la comida, para un dulce? Y como siempre digo, o sea, tus papás te van a dar lo que necesites. O sea, si eres un niño de 5 años y pides un dulce, pues no te van a dar 500.
$500 o 500 pesos, o sea, te van a dar a lo mejor una moneda, y cómprate un dulce. Entonces así es nuestro Señor Jesús. Por eso tenemos que pasar de ser niños a ser maduros. Y ser maduros es confiar en Él. Tener esa fe en que si yo me enfermo, voy a Él y le pido que me sane. Pero ¿para qué? Yo le pido, sáname, Padre, tenme bien, para que yo vaya a hacer la justicia, para que yo vaya a orar por los enfermos. Porque hay muchas personas que pueden sanar a otros. Y lo ven con sus ojos así de, ay, he orado por ella y se curó de cáncer y decide, pero ellas se enferman y a veces uno dice, ah, es que Dios así lo quiso. No, es que algún día Dios me va a sanar, cuando Él quiera. Y a veces dices, sí, es la voluntad de nuestro Señor Jesús. Tú no puedes ir a decirle, ¿no? Señor, ya, en este momento creo que no. Tampoco podemos exigirle. Pero un día, hablando con él, me mostró unos pinceles, ay, no me acuerdo cómo se llaman esos, donde pintan, caballetes, un caballete y en blanco, y estaban unos pinceles, y estaban ahí las pinturas, las botellitas, ¿no? Y él me mostró pinceles de todos tamaños, todos diseños, porque muchos, ¿no? Grandes y en forma de abanicos y muy delgaditos, muy finos y otros muy gruesos. Y entonces se puso a pintar un paisaje muy hermoso. Y terminando, me mostró cómo él empieza a lavar los pinceles con amor, con mucho cuidado, a cuidarlos, a sacarle todas las pinturas, a ver si no están dañados, si no están rotos. Y él me dijo, así son mis hijos, mis instrumentos. Un buen artista siempre tiene sus instrumentos, sus pinceles en ese caso, limpios, bien, sin roturas y en su lugar. Y Jesús me dijo, así son mis hijos, mis instrumentos. Yo los limpio, yo los cuido, porque ellos hacen la obra y me mostró ese paisaje hermoso. Esa es la obra de justicia. Es, mi esposa dice que cuando hace justicia es como si la luz bajara a ella, como si una luz bajara a ella y se siente llena del Espíritu para obrar aunque esté cansada, aunque esté como esté. Entonces me mostró eso nuestro Señor Jesús, que Él es el que hace la obra, pero ¿qué pasa? Me mostró un pincel que ya no servía, que ya no servía para lo que Él lo había diseñado, para lo que tenía que hacer, para pintar. Y me dijo, estos son las personas que se envanecen, porque estaba lleno como de pintura y no se podía quitar esa pintura del pincel, de las cerdas. Dice, ya no sirve, porque como dice la palabra, un poco de levadura leuda toda la masa. Y ese pincel, aunque tenía un poco de pintura en la base de la cerda, ya no pintaba, ya no servía para eso.
Entonces fue muy claro, ¿no? Tú quieres que Jesús esté limpiándote, purificándote, perfeccionándote. Haz la obra. Haces la obra de justicia. Ir con los menesterosos, con los que necesitan un alimento, una bebida. Pero hay muchas personas, aquí en México hay muchas personas que claman por la palabra de Dios. Muchas, muchas con mucho miedo, muchas con mucho miedo. Miedo de muchas cosas, ¿eh? No, no crean que miedo de enfermedades, no. Miedo de qué van a comer, de qué van a llevar a sus casas. Porque ahorita ven muchos, esta locura, ¿no? De este encierro voluntario que estaban haciendo muchos y del miedo que tienen a una gripa, ¿no? Les digo, pues ¿cómo cuidas a tu niño de una gripa? O sea, pues, lo alimentas bien, le pones, lo tapas y no dejas que se moje y tan, no le da gripa si hace frío y ya. Pero con un tapabocas y se ponen sus... Yo cuando veo a la gente con sus caretas, yo digo, ay, van a soldar o algo, ¿no? O sea, parecen realmente policías, ¿no? Militares como el ejército, que muchos del ejército cuando aquí en México la policía se ponen ese tipo de caretas cuando van a enfrentar, cuando hay una marcha muy numerosa y violenta, se ponen esas caretas. Si yo cuando veo a la gente así en el metro o en los camiones digo, o sea, cómo nos preparan para ser soldados, ¿no? En fin, eh, mucha gente está sufriendo porque se están perdiendo muchos trabajos. Muchos trabajos se están perdiendo. Y pues, digamos, ¿no? En el mundo el estrés, el miedo de decir, tengo hijos, tengo una esposa, o tengo a mis padres y ¿qué voy a llevar de comer? ¿Qué les voy a llevar? Yo me he encontrado personas que me dicen, es que tengo hijos, es que les digo, confíen en Dios, confíen en Jesús. Oro por ellos y les ministro un poco la palabra, pero a veces nosotros queremos saltarnos, ¿no? Queremos de recibir y Jesús te da, Jesús, yo no he visto que yo he orado por alguien o que se haga hacer justicia y no me lleve a quien lo necesita. Pero de ahí estás dispuesto tú a entregar tu vida. Yo serví a Satanás 38 años de mi vida, en el anime, en videojuegos, con mujeres. Y ahora llevo 2 o 3 años, ya casi 3, conociéndolo, conociéndolo en la palabra, conociéndolo en visiones que me da, conociendo lo que me ha dado y caminando, caminando sus pasos, ver al menesteroso, ver a esa mujer que está con niños y tenderle la mano para decirle, no estás sola, no estás sola en este mundo, Dios quiere estar en ti, Dios te ama y también yo te amo. Y ver los niños jugar y decirles, ¿conocen a Dios? ¿Conocen a Jesús? Y que te digan, sí, sí lo conozco. Llorar por ellos, ministrar,
eso de verdad, mucha gente se me queda mirando una vez. eh, Estaba orando por una persona con los pies vendados porque tenía llagas en sus pies y estaba orando y unas personas se me quedaban mirando así como, ay, este loco. Una porque se me quedan mirando así como, ¿y por qué lo agarra, no? O sea, ¿por qué lo toca? ¿Por qué lo está tocando? ¿Por qué está tocando sus pies, no? Con toda esta locura, ya saben que si uno no toca ni el hombro del compañero, al menos los pies, ¿no? Y orando, se me quedan viendo, hasta me tomaron fotos y yo, o sea, me les quedé viendo, volteé, me les quedé viendo y terminando de orar por este hermano, Mario, se llama, realmente les dije, buenos días, Jesús los bendiga. Y se quedaron así como, ¿eh? ¿De qué habla? Y eran dos personas, yo creo que era un padre y una hija, no sé, pero el señor se me quedó mirando como con ganas de preguntarme y le digo, dígame, ¿en qué puedo servirle? Y ya como que ahí ya no quiso saber nada más y tan tan, ya no dijo nada más. Pero el saber que Mario, la persona que oré por él de sus pies, que estaban en llagas, pues Jesús sí sanó un poco en él, pues digo, gracias, gracias Señor Jesús, porque pues tú obras, ¿no? Obraste a través de mí y es un caminar difícil, sí. Siempre digo esto, no sé si estén de acuerdo, ¿no? Es un caminar difícil, es un caminar complicado con tribulaciones, con lo que quieran, con problemas, con insultos, con muchas cosas. Pero yo cuando camino de la mano de él, pues no siento nada, no siento pesar, no siento tribulación, no siento insultos, porque sé que él está conmigo. Me siento realmente, eso no se los he comentado, pero a nadie. Pero yo me acuerdo un día cuando salía con mi papá, yo tenía 6, 7 años y salía a caminar con mi papá porque mi papá caminaba como judío, decían judío errante. Y caminábamos y yo veía a alguien o sea, alguien que vendía dulces aquí en la Ciudad de México y le decían, papá, ¿me compras una paleta? ¿Me compras un chicle? ¿Me compras unas papas? Sí, hijo. Iba yo feliz de la mano de mi papá. Y ahora sí me siento cuando voy a hacer justicia de la mano de mi padre, ¿no? De mi Señor Jesús. Me siento como un niño cuando salgo a las calles y empiezo a ver gente. Voy y quiero hablar con todos. No todos te aceptan, no todos dicen, sí, adelante. La mayoría dice, sí, ora por mí. Sí, claro, ora. Gracias. Solamente muy pocos me he encontrado, pero ha sido un gran gozo cuando dicen, gracias Señor Jesús, porque tú me has sustentado este alimento el día de hoy. Eso no saben, hermanos, es algo que no tiene precio. De verdad no tiene precio. Ver los ojos de las personas. Ver cuando esos ojos brillan, así de, "Ah, hay alguien que se preocupa por mí y no me conoce. Alguien que pregunta, ¿cómo está? ¿Cómo está, hermano? Eso no saben también cómo tiene un impacto. Yo siempre, cuando voy a hablar con alguien, le digo, buenas tardes o buenos días. ¿Cómo está, hermano? Se quedan así como, y como, ¿por qué me preguntas, no? O sea,
Porque no hay nadie, ya no hay nadie que pregunte en las calles cómo están, buenas tardes, buenos días. Eso también hace una diferencia, hermano. El preguntar cómo estás, el preocuparte por alguien es, creo que también muy importante. Cuando uno sale y pues uno sale ahora sí que de la mano de él, como niños. Y así cuando yo era niño y veía esos dulces o esas papitas, así veo esos menesterosos, ¿no? Con hambre, o sea, yo veía esas papas y tenía hambre, ¿no? Y ahora veo al revés, veo que ellos tienen hambre. Y voy y, ay, ¿cómo está? Y hablo, yo soy muy parlanchín con las personas, me encanta hablar con las personas, me encanta expresarme. Con ellos yo soy muy tímido y pero Jesús, Jesús ha obrado en mí, ha cambiado mucho en mí. Pero bueno, ya, regresando al tema, les digo, hablo mucho, perdón. Regresando a este tema, cuando tú conoces a Jesús y lo que Él te dio, porque pues nos dio lo mismo a todos, ¿no? Yo, ya para terminar, cuando yo empecé este caminar en Cristo y veía a hermanos orando, sanando, echando fuera demonios, yo decía, y siempre lo he dicho, si Él puede, yo también puedo. Porque si el Espíritu es el mismo en Él que en mí, yo también puedo hacerlo. Entonces, si ustedes ven al hermano X o Y sacando demonios, sanando, llevando un alimento, predicando, yo les digo, Dios, su Espíritu que está en ese hermano, es el mismo que tú tienes, que tú has pedido, que tú recibiste. Entonces, ve ese hermano, ve ese niño predicando, orando por ese policía o por esa persona o por ese anciano. Y eso mismo puedes hacer tú. Solo toma ese ejemplo de que esa persona fue, porque el caminar es ir. Si tú caminas vas a alguna parte. Si tú sigues el camino que es Jesús, tú sabes dónde vas a terminar. Porque la vida de Él terminó en una parte. Y a lo mejor en lo físico podemos con esa tribulación que viene terminar como Él, ¿no? O crucificado, muerto. Pero yo hablo también en lo espiritual. Terminar en ese madero o en esa cruz. Nuestra carne, nuestro yo, nuestro ego. Porque como varón les puedo decir a todos los hombres, a todos los varones, pues. Nosotros somos muy egocéntricos, somos muy soberbios. Queremos hacerlo todos nosotros mismos. Y yo he aprendido a que mis fuerzas físicas no valen nada para Jesús. Si no las uso para hacer buenas obras, no sirven de nada. El conocimiento, la lectura, si no las hablo, si no hablo la verdad, tampoco sirven de nada. Porque el caminar en este camino estrecho, el andar, el hacer, es vida. Porque ahora sí, como el mundo y los psicólogos dicen, te quedas en tu casa y te deprimes. Aunque tengas televisión y Netflix y lo que sea, te deprimes. Porque necesitas estar haciendo algo.
Eso pasa con muchas personas que se retiran, se jubilan, que estaban súper activas y después ah, se duermen y ven la tele y cocinan y se duermen, ven la tele y se deprimen obviamente porque esa actividad les hace falta. Entonces, cuando recorremos el camino que es Jesús, el camino de Jesús, hacemos lo mismo que Él hizo. Y Él nos dijo, y mayores cosas vamos a hacer. Entonces, ahora sí que no nos quedemos solamente con ejemplos de los hermanos que oran en YouTube por muchos hermanos, por necesidades, o que vemos que están subiendo prédicas, o que vemos que están predicando en las calles, o que vemos que dan de comer a multitudes, o nada más a unos cuantos, o que uno por uno. La obra de justicia va más allá de lo que nosotros podemos imaginar o pensar. Pero como en todo, el primer paso lo tenemos que dar nosotros. Y muchas iglesias dicen, un paso de fe. Yo les digo, hermano, ese paso de fe que muchas sinagogas, muchas iglesias dicen, es realmente confiar en lo que tú tienes, en lo que Jesús te dio. Ya si te dio poco o mucho, eso es tu fe. Esa es tu fe. Muchos dicen, dame más fe. La fe te la da Él, pero tú la empiezas a creer. Tú empiezas a decir, sí puedo hacerlo, sí puedo ir a predicar y lo voy a hacer porque Jesús está conmigo, porque el Espíritu está dentro de mí. Si el hermano Pedro o Pablo o Juan oraban y sanaban enfermos, yo también lo puedo hacer. Si iban y Jesús repartió 5 panes y 2 peces, yo también lo puedo hacer. Solo hay que tener fe, hermanos. Fe en lo que tenemos. Conocer a nuestro Señor, conocer lo que tenemos dentro. Porque alguna vez se lo dije a una persona. Uno puede buscar ser millonario. Puede buscar tener el coche del año, el celular del año. O una empresa multinacional. Pero eso se acaba. Eso tarde o temprano se va a acabar. Hay personas que, como en la parábola, ¿no? De esa persona que sembró y cosechó y era demasiado y construyó otro granero y por fin dice, ya terminé de trabajar, ahora disfrutar. Y en ese momento se muere. Y hay muchas personas que pasan su vida trabajando y construyen grandes imperios de negocios, pero jamás los disfrutan. Jamás disfrutan a su familia, jamás disfrutan a sus hijos, a sus esposas. Sí, a sus esposas, porque luego tienen varias, ¿no? A sus esposas. Pero cuando tú anhelas a Jesús, no la unción, no el poder, cuando anhelas a Jesús, lo amas, lo amas. Él te da ese amor, Él te llena de su amor. Y como les dije a muchos, ¿qué haces con ese amor? ¿Te lo quedas? ¿Te vas a llenar y te vas a saciar de amor? Yo me he saciado de amor muchas veces, pero voy y lo doy a otros que lo necesiten. Cuando tú estás saciado del Espíritu, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a contener en ti? Cuando nadie puede contener a Dios, ni a su poder, ni nada de Él, ni nada de lo que venga de Él, puedes contenerlo, hermano. Y menos en este cuerpo.
Por eso, si tú tienes el Espíritu Santo, tú puedes hacer lo que está en los evangelios, en los hechos. Y lo que ves que hacen muchos hermanos, sanar, liberar, pero es solamente anhelar que esas personas tengan lo que tú tienes. Y no es solamente riquezas materiales, sino las espirituales. El ser libre, el hablar con libertad, el expresarse, el no tener miedo al que dirán, como yo que ni me he peinado, pero aquí estoy. No, el que dirán, no tener miedo, ser valientes. Y sí, si tú crees que Jesús es tener una casa, un coche, una familia dedicada a Jesús en una iglesia y que todos los domingos vayan a hacer un servicio y que entonces no has leído la Biblia, no has leído los evangelios, no has visto el caminar de Jesús. Pero si tú vas con los menesterosos o con la viuda o con el huérfano a las prisiones, a los hospitales, con los policías, con los enfermeros, con los médicos, con tus mismos hermanos en la sinagoga o en la iglesia, y hablas la verdad, y empiezas a orar por los enfermos, y empiezas a liberar a la gente, entonces sí, estás por muy buen camino. Entonces sí has leído la Biblia. Entonces sí sabes cuál es el verdadero camino. Y como siempre le digo, empieza por uno afuera de tu casa o afuera de tu trabajo. Y después ya vas por dos, por tres. Como dicen, Él te lo va poniendo, Él te va poniendo qué hacer. Vas conociendo el caminar de nuestro Señor Jesús, que pues no fue nada fácil. No fue nada de que, ay, me voy a quedar aquí 2 meses a descansar en el hotel, porque no, no fue así. Anhelen más de Él, hermanos. Anhelen más de Jesús. Y anhelarlo también es anhelar ir por los pequeños del reino, por los menesterosos. Porque si lo anhelas a Él, anhelas también a sus hijos. Anhelas también a su pueblo. Por eso ese amor fraterno que, no, que tenemos que tener la iglesia. ¿No? Dice su palabra, en eso sabrán que son mis discípulos, el que se amen unos a otros. Y no es nada más, él sí es mi hermano, sí, sí lo amo, ¿no? Allá afuera hay muchos hermanos, tú no sabes quién es tu hermano y quién es tu hermana. Tienes que hablar con ellos, conocerlos, como conoces y como querías o quisiste o estás conociendo a nuestro Señor Jesús. Así tienes que ser con ellos, conocerlos. Si no, ¿cómo puedes saber quiénes son? Y ellos cómo pueden saber quién eres si tú no hablas y no te presentas ante ellos. Yo sí, yo voy, soy Alberto y fíjate que Jesús me vino por mí en tales partes y era así, era asado. Un testimonio pequeño. Tampoco les voy a dar mi 3 cuartillas de mi currículum espiritual, ¿no? De qué fui, de dónde me rescató, ¿no? Pero así como Jesús nos rescata de lodazal, de las calles, así tenemos que ir nosotros a rescatar a esas personas que están en las mismas situaciones o peores, ¿no?
Conózcanlo, Señor. Conozcan a nuestro Señor Jesús en la palabra, pero conózcanlo afuera en las calles también. Conozcan al pueblo, conozcan a sus hermanos. Unan el cuerpo. Hay muchos hermanos afuera que están clamando por un alimento, pero también para que les hablen de Él, les hablen de nuestro Señor Jesús, de todas sus maravillas. Que Jesús los bendiga, hermanos, y disculpen mi voz, disculpen mi peinado, mi gallito. Que Jesús los bendiga.